Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por ser mi pastor, porque tú me prometiste que nada me faltará, que en lugares de delicados pastos siempre me harás descansar, que tu poder y tu misericordia siempre estarán en mi vida y en mi familia. Hoy te doy gracias por alumbrar mis ojos, darme sabiduría e inteligencia espiritual para conocer tu nombre y creer que tu palabra y solo tu palabra es la verdad. Yo renuncio y en el nombre de Jesús queda sin ningún poder, ninguna mentira y engaño que yo creía o practicaba. Hoy yo declaro que me has hecho verdaderamente libre, porque si tú nos liberaste, es que somos libres. Gracias, porque yo era una oveja de otro redil, y el buen pastor me llamó y yo escuché tu voz. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tú lo que prometes en tu palabra lo cumples. Gracias porque esas otras ovejas que todavía no han escuchado tu voz, nuestros familiares, nuestros amigos, ellos también, Señor, van a tener un tiempo de arrepentimiento y fe contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahorita que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Todo el Evangelio todo el capítulo 13 es particularmente muy dirigido alrededor de las parábolas. Y el propósito de las parábolas y por qué hablaba Jesús en parábolas. Él lo dice después abiertamente de por qué hablaba en parábolas. Y uno se preguntaría ahora, bueno, ¿y por qué no lo decía directamente como tenía que ser? ¿Cierto? Porque, ¿por qué? ¿Qué piensan ustedes del por qué? Bueno, la Biblia lo dice, pero ustedes ¿qué recuerdan de por qué Jesús hablaba en parábolas o por parábolas? Pues había algo y era que normalmente lo que él decía era ofensivo para los judíos. Entonces, si les decía las cosas de frente, eso iba a ser muy brusco, muy fuerte para ellos y antes iba a quedar más rechazo en contra de él. Entonces creo que eso también fue una forma de suavizar para darles como tiempo de que fueran los que iban a entender y a conocer, pues lo hicieran, y los que no se sintieran tan ofendidos. Ok, ¿alguien más? Pues que el Señor Jesús dijo que lo hacía para que lo entendieran. Y eso es contradictorio, porque pues se supone que cuando uno habla quiere que todo el mundo lo entienda, ¿cierto? Lo que pasa es que allí estaba luchando no, como dándoles un espadazo a su propio orgullo, que se creían, como eran tan religiosos, ellos pensaban que la sabían toda, y resulta que cuando él les hablaba así, pues sus discípulos tampoco lo entendían, pero a ellos él les traducía o les explicaba. Ok, María Eugenia. Él les hablaba para todos en parábolas, pero ya después le explicaba a los discípulos. Y entonces era eso, ¿no? Él no quería, pues por eso es que dice después que se cumple la escritura que oía, pero no escuchaba, pero no entendía. La escritura dice y recopila todo lo que ustedes acaban de mencionar, pero también nos dice que él lo hizo para que se cumpliera la escritura. Porque había sido escrito de él que iba a llegar a hablar por medio de parábolas.
Pero esto llama la atención poderosamente porque, como ustedes bien lo decían, pareciera que es algo contradictorio, ¿cierto? Si yo me paro delante de un público o de una persona y yo quiero hablar de Dios, pues lo que yo quiero obviamente es que esa persona entienda y se acerque a la intención que yo tengo de comunicar ese mensaje. Y entonces, ¿qué tal pues que uno hablar al que está en español, que solamente habla español, hablar en inglés? Y uno dijera, no, es que para que se cumpla la escritura, pues nada, eso Jesús ya lo cumplió. Hay algo que creo que llama poderosamente la atención, y es que Jesús andaba buscando quienes, como dice la escritura, laboraran en espíritu y en verdad, pero también quienes en verdad tuviesen amor, ganas y deseo de encontrar al Salvador que Dios había enviado. Y esta revelación solamente puede llegar, número uno, por medio del Espíritu Santo, pero número dos, con un deseo manifiesto y ferviente de llegar y encontrarse con esta persona, con esta figura. Ustedes saben que la postura de los fariseos era más desde lo que ellos sabían y de la cual no podían ser movidos o no querían ser movidos. Entonces Jesús les juega les hace una jugada y los saca un poco o mucho, tal vez diría yo, de ese contexto al que ellos siempre querían ceñirse. Con ellos encontramos reclamándole a Jesús, por ejemplo, el por qué los discípulos no se lavaban las manos. Y entonces él da una explicación poderosísima. En otro momento tocaremos ese tema, pero el punto es que Dios hablaba, y Dios hablaba era al corazón de las personas. Las parábolas buscan precisamente esto, que la meditación llegue como consecuencia de la exposición a la palabra de Dios. Y vamos a leer ahora una expresión que se manifiesta en estos pasajes, con la que prácticamente abre el pasaje que vamos a leer, pero también con la que la cierra. Y a mi entender, y es lo que queremos compartir con ustedes, es muy, muy significativa, tanto que de lo obvio debería uno darle un poquitico más de atención, porque allí hay, creo que Tú dijiste ahorita que las parábolas estaban diseñadas o se dieron para hablarnos al corazón. Allí entiendo ahora es que ellos la recibían en el intelecto. Como Romanos dice que tiene que bajar a nuestro corazón para creer y sea para justicia, ellos no permitían, por su mismo orgullo y su arrogancia de creerse en todo, no bajaba el corazón y no podía suceder ninguna transformación. Y pienso que muchos de nosotros fuimos en un momento así, porque cuando uno le enseñaban o le hablaban de Dios, uno lo razonaba desde lo intelecto, uno no permitía que esa palabra llegara al corazón. Simplemente eso empieza a suceder cuando nos rendimos, cuando por alguna necesidad física, emocional, económica, académica, uno empieza a tener esa necesidad de Dios y ya deja de estar razonando y cuestionando, y entonces permite que esa palabra llegue al corazón para que eso sea obrando y transformando nuestra vida. Tal cual. Y agregando que cuando la palabra es ministrada, existía en el contexto de los fariseos, y aún ahora por supuesto, la costumbre inmediata de buscar a quién dirigir esa palabra, ¿cierto? Pero nunca percibirla como en primera persona como palabra de Dios para cada quien. La costumbre fariseica era, ustedes recuerdan la oración del fariseo, ¿cierto? Cuando estaba con el otro, que gracias Señor, que yo no soy como este, y como este, y como este, y como este. Entonces, ellos tenían una percepción muy legal de quiénes eran ellos. Y esto hacía que entonces las parábolas, por supuesto, no las asimilaran o no las hicieran suyas. Cuando el ejercicio
que Dios pretende que tome lugar en todo lo que tenga que ver con su palabra, es que nosotros nos apersonemos de ella, indistintamente de que la palabra sea o no directamente para nosotros. Pero debe existir una especie de filtro que proponga a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro intelecto. Siempre El bien. espíritu siempre está dispuesto, pero el otro, el alma, tiene sus reservas. Entonces, debe haber una disposición. Ok, permito que entre. ¿Qué va a hacer esa palabra en mi corazón? ¿Es para mí? ¿Qué de esa palabra es para mí? ¿Qué va a operar en mí? Si esto no tomaba lugar, no había interés por saber la palabra. Era como que, ay, no, yo sé qué es lo que dice el Señor y yo más bien no lo oigo. Pero lo que Dios buscaba, lo que Jesús buscaba, era que la gente se interesara verdaderamente por saber qué era lo que Él quería decir. Se lo mencionaban ahora. Él posteriormente terminaba explicándole a los discípulos. Y los discípulos al principio, lo vamos a leer ahora creo, hacían o optaban con la misma actitud fariseica, se quedaban callados. Nadie preguntaba nada. Cada quien pensaba lo que pensaba y de pronto por allá uno muy avesado, muy temerario preguntaba y ahí mismo todos, ay, sí, qué bueno que preguntaste. Así pasa. Eso también nos muestra cómo nosotros, cuando hablamos con una persona que no conoce de Dios, que es incrédula, pues que tiene una religión X, y nos ponemos a hablar y llega un momento hasta que se puede llegar a tener una contienda, porque es que él nunca va a entender, porque es que él le llega al intelecto y entonces lo va a razonar, lo va a cuestionar, y es donde viene y uno dice, ay, pero ¿por qué no entiende? Es que es muy complejo, si no se nace de nuevo, porque eso es casi que un requisito, recibir al Señor Jesucristo en su corazón por fe y nacer de nuevo. Nacer de nuevo permite que el Espíritu Santo venga a esa persona y le abra el entendimiento. Entonces, cuando tenemos conversaciones con gente, por eso no es botar pólvora en gallinazos, es simplemente hablar de lo que yo creo sin necesidad de que me tienen que aceptar o me tienen que creer, ¿no? Es lo que yo creo, que se den cuenta en quién creo, ¿verdad? Entonces, esa es la misma situación que vivía el Señor Jesucristo con estos fariseos. Y ellos supuestamente sabían. Vamos a leer el capítulo 13 y vamos a iniciar con el 18, versículo 18. Pero antes de eso, como introducción a lo que estamos hablando, vayan primero al versículo 10. Le iremos después del 18 en adelante, pero vamos a iniciar con el 10. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Primera pausa. Jesús está haciendo una segmentación importantísima. Ustedes y ellos. Dos grupos de personas totalmente distintos. Y el mensaje propone que nosotros hagamos una elección obvia, debería ser en qué segmento, en qué grupo deberíamos ubicarnos. Ahora que le damos el siguiente pasaje, vamos a entender por qué les digo esto. Porque es que Jesús está hablando de dos grupos. Dice, a ellos no, a ustedes sí. Pero los discípulos mismos tampoco entendían muchas cosas. Pero a ellos sí les había sido concedido el don de poder acceder a ese conocimiento. Si uno busca en un diccionario secular el significado o el paralelo, la comparación más bien, perdón, de lo que es entendimiento versus comprensión, encuentra una diferencia, pero para uno es como lo mismo, ¿cierto? Suena lo mismo. Si a uno le dicen ¿entiende? Dice sí. ¿Comprende? Sí. Pero pareciera que aún desde lo filosófico hay algún tipo de diferencia entre entender y comprender. Sin que miren nada, ¿qué creen ustedes que existe? ¿Cuál sería la diferencia entre entender y comprender? Comprender es como más profundo que entender. O sea, yo puedo entender una palabra, pero no la puedo
desmenuzar para poderla llegar a analizar. Eso es como un idioma. Yo entiendo que teacher es profesor. Leo teacher, no sé. Digamos que no sé qué es teacher. Teacher, es Leo teacher. Lo entiendo, pero no lo comprendo porque no sé su significado. Bueno, Más o menos. es algo cerca, pero el que entiende, y el ejemplo del idioma está muy bueno. Yo puedo entender el idioma X, digamos en este caso el inglés, pero si yo no conozco el contexto, cuando hagan una broma, yo puedo entender las palabras literal que están diciendo, pero la intención con que está siendo dicho lo que están diciendo puede que pase totalmente desapercibida. Ustedes recordarán, años atrás había unos comerciales muy famosos en época del mundial, donde el gringo iba siempre en el carrito con alguien que le mostraba las cosas del país. Y recuerdo una muy particular donde el señor que va manejando, que es el colombiano, y el gringo va conociendo el país, él le dice, ¡ay, un policía acostado! Y entonces el policía acostado, pues para nosotros es el resalto, el bloque que hay en la carretera que impide o que reduce la velocidad, un reductor de velocidad. Y entonces el gringo va como un poco descuidado y cuando el hombre ve que sube y baja, dice, ¡ay, lo mataste! Para él la palabra literal de lo que le dijeron fue un policía acostado y el otro dijo, se le subió y lo mataste. Entonces de pronto eso explica un poco la diferencia entre entender y comprender, ¿cierto? Va en sintonía con lo que Alfonsito decía. Entender es percibir el significado de ese algo o eso que están dándome a entender. Comprenderlo es cuando yo lo hago mío, lo apropio y como consecuencia de esa apropiación, entonces yo actúo y tomo una partida o tomar conciencia. Tomo conciencia. Y seguramente esa conciencia va a hacer que opere y actúe en mí. La semana pasada creo que hablábamos de principios. Bueno, esto es una parte fundamental de lo que de lo que es establecer principios, ¿cierto? Cuando yo entiendo, porque ahí literalmente nosotros tenemos que ser honestos. Hay muchísimas cosas todavía en la escritura que nosotros no entendemos. O que si entendemos, no comprendemos. Pero eso no nos ubica en un contexto de ellos como siendo excluidos de quienes no tenemos acceso al conocimiento, sino dentro de aquellos a los que, como los discípulos, pueden acercarse a preguntarle al Señor, en este caso nosotros el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres decir con la palabra? Versículo 12. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Aquí. Ahora sí vamos a hacer el salto al 18, pero noten ustedes lo que Jesús termina diciendo. Dice, viendo no ven y oyendo no oyen. Porque hay gente que está presencialmente en medio de la circunstancia, de la conversación, de la exposición de lo que sea, pero su mente, su corazón están totalmente ajenos o alejados de lo que está tomando lugar. Entonces, y no hablemos de gente como si eso sí, nosotros no, eso pasa. Es apenas natural, es de humanos, no debería ser tan constante, pero sucede. En medio de la conversación que nuestra mente, conectado con una palabra, con una imagen, una idea que se planteó, se desvió, se conectó con otro y vamos a encontrarnos con lapsos en los que la conversación sigue, la exposición sigue y nosotros estamos todavía tratando de conectar cosas con eso que nos generó. Si está asociado a la conversación, chévere, pero en muchas ocasiones eso nos saca y nos lleva a otra parte y uno se distrae. Es humano. Al que le pase muy poco, qué bendición, pero yo pienso que pasa más seguido que lo que no. Saltemos ahora al 18. Aquí ya están hablando de una parábola como tal. Jesús había hablado de la parábola del sembrador. Y en este caso va a entrar a ser mucho más explícito con los discípulos. El versículo 18 dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, pausa allí obligada. Les decía ahora rato de que vamos a encontrar una expresión que es fundamental en el pasaje que estamos leyendo. Y es, Jesús empieza diciendo, alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Hay una relación directísima entre oír y entender. Y es de vital importancia. Sin embargo, en este caso dice que alguno oye la palabra y no la entiende. Y bueno, esto pasa mucho más seguido de lo que quisiéramos con nosotros mismos. Insisto, yo no sé cuánto podrá decir, no, yo todo lo que leo lo entiendo, ¿no? Hay cosas que uno simplemente dice, Señor, cuando llegue el momento tú me las enseñarás, me las mostrarás. Por ahora yo creo por fe que eso también lo recibe y también me ministra. Pero en principio Jesús estaba diciendo, cuando alguno oye la palabra del reino, y esto es importante, no cualquier palabra, la palabra del reino, y no la entiende, viene el mal. Es decir, que la necesidad que debería existir en nosotros de querer entender lo que Dios nos habla, nos asegura por lo menos de que no podríamos ser ubicados nosotros en aquellos que, como describe la parábola, estaban sembrados junto al camino. Estos que estaban sembrados junto al camino escucharon o oyeron más bien la parábola, ¿cierto? No la entendieron. Y como no la entendieron, aunque la oyeron, viene el malo y la quita. Rápidamente se desaparece del espectro mental que debería estar asociado ya allí. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el versículo con que vamos de alguna manera a cerrar el pasaje que acabamos de leer. Y plantea lo mismo con lo que iniciamos leyendo del 18 en adelante. Hablaba de oír y entender. Y aquí nos dice que el que fue sembrado en buena tierra. Y el mensaje que Dios quiere darnos hoy, de manera particular, es que nosotros sepamos que somos para Él buena tierra. Esto es de vital importancia, porque si nosotros no miramos a su palabra, sino que miramos a las cosas o a las circunstancias o a las actitudes o a las cosas que hay alrededor, es muy probable que en algún momento la mente, por lo menos, de la persona esté pasando o zigzagueando por la descripción que hizo las parábolas ahora del que está al lado del camino, el que está sembrado entre espinos, porque está considerando todo lo que hay alrededor. Pero dice la Escritura, y Jesús termina de una manera muy puntual diciendo, el que fue sembrado en buena tierra, la buena tierra, es el que oye y entiende. Y la pregunta aquí viene es, bueno, yo quiero oír, yo oigo, ¿y qué pasa si no entiendo? Entonces, ¿no soy buena tierra? Porque recuerden que las parábolas buscaban que las personas fuesen más allá. Las parábolas no buscaban simplemente que escucharan una fábula o una historia parecida. Las parábolas provocaban, esa era la intención del Señor, que provocaran que la gente se interesara. Bien, ¿qué es lo que quiere decir allí? ¿Por qué asociaste esto? ¿Por qué uniste esto? ¿Por qué hablaste de esto? Ah, estás hablando de nosotros. Nosotros actuamos así. O actuando de ellos. Ellos actúan así. Pero la palabra
palabra que cuando nos llega y cuando la oímos, debe provocar en nosotros el deseo de identidad y de comprensión y de acercamiento a lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Y por qué les digo de corazón que de parte de Dios Él dice que nosotros somos buena tierra? Porque el deseo de comprender, de entender su palabra, ha sido puesto en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No hay manera, humanamente hablando, de entender nada de Dios si no es por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que perseveramos, aunque nos equivocamos, aunque fallamos, aunque no somos fieles, pero seguimos perseverando, pero pues tenemos toda la intención de vivir en esa verdad, aunque no perfectamente, pero sí sinceramente. ¿Recuerdan la transición que hacíamos ahora en la explicación del significado o ese paralelo versus entendimiento versus comprensión? Y no pretendo para nada fusionar un significado secular con lo que dice la Escritura, más bien al contrario, ver cómo la Escritura nos ha dicho lo que secularmente otros también dicen. Y está reflejado en ese versículo que acabamos de declamar. Lo retomo de nuevo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y miren ustedes lo que pasa cuando se oye y cuando hay entendimiento. Dice que da fruto y produce al 100, al 60 o al 30 por uno. Y todos quisiéramos producir al 100. Qué bendición. Pero yo no sé si, bueno, sí sé que es por misericordia de Dios que Él deja abierta esa ventana de opciones, ¿cierto? Porque alguien podría medir a todos con el mismo rasero. O sea, del 1 al 100 es el 100%, y si usted no va al 100%, entonces no. Y Jesús abiertamente dice, no, venga, unos van a dar al 100, otros van a dar al 60, otros van a dar al 30. Lo importante, lo trascendente, lo fundamental aquí es que deben haber frutos. ¿Cómo los percibimos nosotros entonces como buena tierra? Es porque algo ha tomado lugar en nuestras vidas. Es porque algo está pasando con lo que estoy recibiendo y con lo que estoy escuchando de parte de Dios. Oigo la palabra, la entiendo, y como la entiendo, algo, ojalá mucho, ojalá todo de ella, provocase en mí el que cada vez yo creciera en el conocimiento y en la estatura a la que Dios quiere que yo llegue. Eso implica de que hago cosas que antes no hacía, o dejo de hacer cosas que antes hacía, o pienso de manera distinta, o actúo, bueno, todo lo que ustedes puedan ubicar en ese espectro. Pero estoy completamente seguro que cualquiera de los que estamos aquí presentes tendríamos que dar testimonio de cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y no hablo solamente de lo material, sino de lo que está haciendo con nosotros. Y cuando eso toma lugar, lo que está haciendo con nosotros significa de que la palabra que hemos oído y que en algún momento entendimos, ha producido frutos en nosotros. Pasamos entonces, o hicimos esa transición de entendimos el idioma en que habla Dios, y ahora comprendemos la intención de Dios al hablarnos en ese idioma. Para hacer la analogía con el cuento que les decía ahora del policía acostado, ¿cierto? Para muchos, cuando escuchan la palabra es como si estuvieran escuchando al que les dice que hay un policía acostado ahí enfrente. Y cuando la leen es como que dijesen, ¡ay, lo matamos! Pero de parte de Dios, Él nos dice, ¿cómo te das cuenta de que eres buena tierra? ¿Cómo te das cuenta de que no eres de los que están en espinos, de los que están al lado del camino, donde la profundidad es poca o es, pues, ¿cómo nos damos cuenta? Porque hay frutos que están tomando lugar en nuestras vidas. Y los frutos pueden ser de diversidad de índoles, ministeriales, físicos, emocionales, bueno, laborales si quieren verlo. Pero en cualquier caso, que están asociados a lo que Dios ha hecho por su palabra en nuestras vidas. Lo hemos dicho en otras ocasiones muchísimas veces. No importa que uno lleve un día, un año o 100 años conociendo a Dios,
pero si no han tomado lugar cambios importantes en nuestra vida como consecuencia de haber conocido y haber escuchado la palabra de Dios, es momento de pensar, bueno, yo hasta el momento solamente estoy entendiendo, pero ¿qué ha pasado con este entendimiento? ¿Hasta dónde lo puedo llegar? ¿Por qué debería yo haber ya mudado cosas que en el pasado hacía o hasta ayer hacía y por qué ahora no? Pero ahí viene la bendición, lo que les decía, que Jesús deja abierta una ventana preciosa donde dice, van a dar frutos, sí o sí, ustedes son buena tierra. Lo que pasa es que algunos van a dar frutos al 100, otros van a dar al 60 y otros van a dar al 30. Esto es para que no haya desesperanza, para que alguien diga, yo estoy lidiando con eso desde hace tanto tiempo en mi vida, y si por eso me señalaron, me juzgaran, dirían, no, pues conmigo no ha pasado nada. Pero yo sé que algo sí ha pasado. Yo sé que si lo midiésemos así, para que fuese como un ejercicio matemático, mirando los porcentajes, si de 10 oportunidades que tengo de dar testimonio o frutos de esta acción, yo las 10 las logro pasar, uno dice, wow, 100%, full. No, de 10 solamente 6, full. No, de 10, 3. Entonces uno mira el sistema del mundo. Si el sistema del mundo lo pusiera a uno en paralelo con lo que Dios nos dice aquí, es una de, ¿cómo es? 3 de 10, maestro, maestra, se rajó. Y lo sé, ustedes saben que nos movemos en un contexto escolar y uno tiene que ver con papás que necesariamente están como inmersos en el tema del sistema, ¿cierto? Y para ellos un chico 3, en calificación 3 está treceado, está irraciado. Y es verdad. Pero el profesor normalmente se acuerda cuando ese estudiante no era 3, sino cuando era 1-2, o cuando era 1-8, o cuando era 2. Y cuando empezó a hacer su transición y su movimiento. Entonces el profesor le pregunta y dice, él está bien. ¿Usted cómo me dice que está bien con 3? Sí, el sistema me dice que un 3 es lo justo, mínimo. Bueno, no pretendo que esto se convierta en una excusa, pero es totalmente bíblico y deberíamos ponernos a pensar en por qué Jesús deja dicho de que no todos van a dar el 100% en frutos, no todos, algunos el 60 y otros el 30. Porque lo importante y lo trascendente aquí es que Dios quiere que entendamos que lo que sí debe haber es frutos. Porque el único que conoce lo que ha pasado y lo que pasa por nuestra mente y nuestro corazón es Dios. Entonces el mundo por fuera nos podría medir de 1 a 100 o de 1 a 10. Pero Dios sabe qué es lo que ha pasado en el proceso de ese, cuando solamente se tuvieron 3 de 10. Insisto, no es una fórmula matemática ni mucho menos, pero es una manera de comprenderlo. Él dice que vamos a dar y damos fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Somos buena tierra. No porque queramos serlo, no porque nos creamos buena tierra. Somos buena tierra si la palabra de Dios ha producido frutos en nosotros. Para otros puede que sean mínimos, minúsculos, pero son frutos al fin y al cabo. Y Jesús abre una preciosa posibilidad de valorar los frutos que sí se están obteniendo. Porque yo no sé si esta es la manera de ver ustedes la vida, en muchos casos es con la que yo me identifico. De lo que hay es lo que uno tendría que valorar, no anhelar o añorar aquello que todavía falta. Y es casi que una costumbre del sistema de este mundo que mueve a mirar o a provocar que la gente mire en el faltante, y ese faltante en muchas ocasiones genera más bien sinsabor o una sensación de Falta de contentamiento. Falta de contentamiento, de estrés, de ansiedad, porque no se tiene. Y nosotros tendríamos que procurar por lo menos ser muy bíblicos a propósito de los frutos. Y yo veo aquí de una manera muy, muy clara Jesús diciendo, por lo menos, yo creo que hay más,
pero por lo menos hay 3 posibilidades de medir si algo está produciendo la palabra de Dios en mi vida. Y si de 10 oportunidades yo tuve una, aquí no menciona el 10%, pero no sería mucho mejor el 10% que nada. Porque si nosotros seguimos oyendo con deseo de entender y con deseo de comprender, eventualmente ese 10% tendría que aumentarse y multiplicarse. En algunos casos la multiplicación es inmediata y se ven frutos inmediatos, pero en otros casos es más progresiva, más paulatina. Lo importante y lo trascendente aquí es que exista, de que haya ese deseo por oír y entender. Los discípulos, vayan más adelante al versículo 36. Seguimos todavía en el 13. 13:36. De hecho le damos desde el 34. Con eso también empezamos a hablar ahora. Sí, capítulo 13, versículo 34. Dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí hay algo importante para considerar. Cuando dice que hablaré cosas escondidas, ustedes recuerdan que la escritura está llena de tesoros, está llena de misterios, pero que en vez de desestimarnos o desestimularnos en procura de encontrar la respuesta a ellos, lo que deberíamos es con más ahínco, con más deseo, acercarnos a ellos porque queremos entender cada vez un poco más. Eso es lo que tiene que tomar lugar. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Miren ustedes qué cosa tan hermosa. ¿Qué pasó en la manera de comunicarse, en la manera de pedir, de clamar, de interactuar entre los discípulos y Jesús? Aquí Ella les había explicado. ella les había dicho qué pasaba y por qué les hablaban los fariseos en parábolas. Pero noten ustedes, no sé si lo perciben, en la reacción que tiene el versículo, por lo menos en esta versión, en la Reina Valera, los discípulos le dijeron: Jesús, en Bayuno le ha sido: Señor, explícanos. Explícanos, pero ya con una, digámoslo así, con una conexión de confianza que manifiesta de que podían recibir la respuesta muy asertiva de Jesús, y de que sabían de que Él a ellos les iba a contar lo que fuese y les iba a decir la verdad de lo que estaba pasando. Entonces ya no es como antes pasaban, que ellos: preguntale vos. Y cuando salían, el uno decía: no, que nosotros queremos ser el de la derecha y el de la izquierda. O decía: ay, ¿cómo salieron con eso? Al principio de ellos, la manera de comunicarse era como la de: ¿quién dice? ¿Quién no dice? ¿Quién quiere decir? ¿Quién no quiere decir? Y entonces las cosas cambiaban y las cosas se movían. Pero lo importante es que Dios está esperando que nosotros tengamos claro y en cuenta que Él llama y nos considera tierra. En primera instancia, todos tenemos que saber que somos tierra. Y no la expresión de tierra como tal vez en el valle o en Cali o en la barriada nosotros decíamos. No sé si ustedes ahora jóvenes la usan, pero uno en el pasado decía: uy, se me tan tierra. ¿Y qué significaba que era tierra? Que era una caspa. ¿Ok? Que era una caspa. Despreciable. Despreciable, ¿cierto? Como muy tan tierra, como Gente. mala gente. Cuando Dios nos habla y nos equipara como tierra, por supuesto no estaba pensando en aquello que les acabo de mencionar, pero sí nos ubica en un contexto de qué sucede en nuestra vida cuando Él siembra palabra en nosotros.
¿Qué sucede en nuestra vida cuando oímos palabra y qué produce esta palabra en nosotros? No cualquier palabra, su palabra. Porque recuerden ustedes que el versículo que leímos al principio decía, estamos en Mateo 13, que cuando ellos escuchaban la palabra, ¿de dónde? Del reino. Del reino. No cualquier palabra. Era la palabra del reino la que Dios esperaba que tuviese disposición de entendimiento. Porque por palabras es cualquiera. Cualquiera puede hablar, inclusive muy bonito. De filosofía, de psicología, de... Y ser atractivo inclusive. Ujú. Y es curioso, paradójico o irónico que en muchas ocasiones se tiene más disposición a entender estas cosas extrañas y externas que lo que Dios quiere que nosotros entendamos en su palabra. Pero nos ubica en un contexto de tierra, querrámoslo o no, somos tierra. Y la tierra nos ubica al lado del camino, entre espinos o la buena tierra. Y la buena tierra ya sabemos por lo que leímos que sí o sí va a producir frutos. Y se es tierra, pues porque la Biblia dice que somos creación de Dios, inició con el polvo y formó a un hombre. Pero somos tierra porque todos los seres humanos somos tierra porque cualquier semilla puede caer ahí y va a dar algo. De hecho, el hecho de que seamos buena tierra nos convierte en un caso de estudio, digámoslo así. Porque eso significa de que como la disposición de esta tierra es a que produzca, lo que sea que le dé, tenemos que ser muy cuidadosos con aquello que permitimos sembrar. Que Dios- sembramos o que quieran sembrar en nosotros. el mundo exterior o aún nosotros mismos. Pero Dios es tan misericordioso que a propósito del tema de las parábolas, si ustedes quieren leer todo el capítulo 13, una por una, cada una tiene su enseñanza, por supuesto. Pero hay una donde particularmente se habla de el trigo y la cizaña. ¿Cierto? ¿Recuerdan? Y alguien dice, Señor, ¿quieres que vayamos y arrancamos la cizaña? Y dice, no, ven, que crezcan las dos. Porque cuando llegue el momento de identificar la una o la otra, vamos a saber que el trigo es uno y la cizaña es otra. Y la cizaña es la que se coge, dice la escritura en la parábola, y va a ser quemada, va a ser atada, sirve simplemente para fuego. Queriendo decir con esto que tenemos que ser tan cuidadosos con qué permitimos que siembren o con qué sembramos nosotros. Porque somos tan buena tierra que lo que caiga dentro de nosotros, por tendencia es a multiplicarse. En algunos casos 30, 60 o 100, pero sí o sí va a producir frutos. ¿Y de qué frutos queremos nosotros gozarnos? ¿O qué frutos queremos que se manifiesten en o a través de nosotros? Esa es una pregunta importante de responder. La palabra de Dios siempre va a ser buena semilla. Siempre. Aunque sea cosas que requiera quitar de nosotros y que en un principio tal vez nosotros mismos querramos que, por favor, no, pasa en esta copa, lo podríamos decir nosotros a la palabra. Pero ella siempre va a producir en nosotros. Jesús decía, ellos oyen la palabra del reino, pero no la entienden. Nosotros nos ha sido dado, y esta es la diferencia que él hacía entre ellos y ustedes, como los discípulos, identificándolos con nosotros. A nosotros nos es dado el conocer los misterios del reino. Y el principio para acercarnos a conocer esos misterios es creer de que Él nos ha llamado a conocer los misterios. Él hace todo, Él abre el entendimiento, porque la palabra es luz y vida. Entendiendo que tal vez el término misterio no signifique necesariamente la identificación del momento profético por venir, ¿cierto? Porque tal vez es una asociación inmediata que se hace. No, ¿qué misterio no ha sido revelado en la Biblia? Es el que yo quiero conocer. Yo quiero que me digan la hora y el día en que viene el arrebatamiento. No, todavía nadie lo sabe. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de los secretos, los misterios que van a transformar nuestra vida, que constantemente van a alimentarnos para que sigamos creciendo y para que sigamos dando frutos.
Ojalá todos quisiéramos dar frutos al 100% en todas las áreas de nuestras vidas, pero tenemos que asegurarnos de que como mínimo estemos viendo frutos. Lo mínimo en este caso que dice Jesús, 30%. Tal vez para muchos puede que sea despreciable, no lo fue para el Señor Jesús. Él sabía quiénes iban a dar frutos al 30, quiénes al 60 y quiénes al 100 por uno. Y en qué áreas de la vida. Puede que unos en un área de su vida 100% y en otra área 30% o viceversa. Eso nos plantea un escenario hermoso de infinito amor y comprensión de parte de Dios para nosotros, su pueblo. Porque la Escritura dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó o entendió, son las que Dios ha preparado para aquellos que le amamos. Y ustedes y yo, dice la Escritura, somos buena tierra. ¿Por qué dice la Escritura que somos buena tierra? Porque en nosotros se han producido frutos. Porque usted hoy y yo podemos decir que somos distintos, para bien, para mejor, con respecto a quienes éramos 2 segundos atrás, 2 años atrás, 20 años atrás. No ubicando una escala de, es que yo soy menos malo o más bueno. No se trata de ser malo o ser bueno. Se trata de qué ha hecho, qué ha producido la palabra de Dios en mi vida. Porque recuerden que es la palabra del reino. Y la palabra del reino lo que procura es que reine en nosotros. La Escritura, ustedes notan que en varios momentos, de manera muy puntual, habla, por ejemplo, que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Significa de que hay sumisión a quien tiene el derecho a reinar, en este caso el Espíritu Santo que produce nuestro gozo y nuestra paz. Para dar un ejemplo, pero debe haber una sumisión a las leyes de ese reino que Dios ha establecido por y para nosotros. Entonces, como conclusión, el propósito de las parábolas no era confundir a la gente. El propósito de las parábolas era, él lo dice, para que quienes verdaderamente querían escuchar, entendieran y fuesen movidos a profundizar, a querer más, porque nunca nos íbamos a cansar de querer entender. Es más, nunca íbamos a poder comprender todo lo que está escrito. Solamente dice la Escritura, cuando lleguemos al momento que estemos delante de su presencia, vamos a ver las cosas tal como eran. Por ahora, recordarles. Dios dice de ustedes y de nosotros que somos buena tierra. Amén. ¿Cómo sabemos que somos buena tierra? Porque se han producido frutos en nosotros. Amén. ¿Hay frutos en nosotros? Esa es la pregunta que tendríamos que hacer. ¿Y por qué somos hijos? Porque somos hijos de Él. Entonces, no somos parte de ellos, somos parte del grupo al que Él se estaba dirigiendo. En la rosca. ¿Es de la? Sí. Es, La pequeña manada porque le ha placido darnos el reino. y como conclusión, para que vean el grado de confianza con el que interpretaron o con el que interactuaron los discípulos con Jesús. Señor, explícanos. Hay tantas cosas que no entendemos, que no sabemos o que no conocemos, y Jesús solo lo que está esperando es que nosotros le digamos, Señor, Explícanos, ¿ve? explícanos, así en caleño, explícanos. Y gustosamente va a llegar, o tarde o temprano, el medio, la persona que a través de lo que diga, haga, nos va a contar y nos va a ser revelado lo que Dios quiere que aprendamos. Y que nosotros ya no ubiquemos, esta parábola es buena para fulano, para fulana, sino que pensemos que también nos hace ella a nosotros. ¿Amén? Vamos a darle gracias a Dios entonces. Padre, gracias por tu hermosa palabra del reino, Señor, porque permites que en nosotros se produzca el querer como el hacer por tu buena voluntad. Esto provoca en nosotros que tu palabra actúe y produzca todo lo que desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, tú estableciste que produjese. Pero tu palabra dice, Señor, de que tú envías tu palabra y ella no retorna a ti vacía. Te damos gracias porque tu palabra, la que has hablado en nuestros corazones, hace y produce en nosotros lo que tú has pretendido y regresa a ti con frutos, Señor. Algunos del 30, otros del 60, otros del 100%,
pero todos con frutos. Señor, te damos gracias por hacernos buena tierra y por permitir que nos abonemos cada día más por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre